Todo ocurrió en segundos. Una mujer negra entró a una tienda común, como cualquier otro día. Pero las miradas la siguieron. Los susurros comenzaron y una decisión silenciosa cambió todo. Sin explicación, sin advertencia, alguien levantó el teléfono. Las autoridades venían en camino. Ella no sabía por qué. No había robado nada. No había gritado. Solo existía en el lugar equivocado. Lo que el gerente no sabía es que esa llamada iba a destapar algo mucho más grande que un simple prejuicio, y que una sola persona estaba a punto de entrar por esa puerta y ponerlo todo patas arriba. ¿Qué pasa cuando el poder se enfrenta al racismo cara a cara? Antes de ese día, su vida era tranquila, predecible, construida con rutinas simples y esfuerzo constante. Era una mujer negra respetada en su comunidad, madre, profesional y profundamente comprometida con hacer las cosas bien. Cada mañana salía de casa con la misma disciplina, equilibrando responsabilidades, expectativas y un mundo que rara vez le daba el beneficio de la duda. Había aprendido a moverse con cuidado, a no llamar la atención, a existir sin incomodar. Aquella tarde no tenía nada de especial. Solo una parada rápida en una tienda conocida, un lugar que había visitado otras veces sin problemas. Caminó entre los pasillos con la mente en otra parte, pensando en lo que aún quedaba por hacer, en el cansancio acumulado, en llegar a casa. Todo parecía normal, demasiado normal. Pero algo cambió en el ambiente. No fue inmediato ni evidente. Fue una sensación sutil, casi imperceptible. Miradas que se prolongaban un segundo más de lo necesario. Un silencio incómodo. Una vigilancia que no había pedido. Ella lo sintió, aunque no podía explicarlo. Esa incomodidad que muchas veces no se dice en voz alta, pero que pesa. Sin saberlo, ya no era solo una clienta. Se había convertido en una sospecha, en una suposición peligrosa, en una historia que otros empezaban a escribir por ella. Lo que nadie imaginaba era que esa escena cotidiana estaba a punto de transformarse en un momento decisivo. Una decisión tomada en la sombra iba a desencadenar una cadena de eventos imposibles de detener. Y cuando la verdad saliera a la luz, no solo se cuestionarían las acciones de una persona, sino el sistema completo que permitió que ocurrieran. La tensión se volvió real cuando la vigilancia dejó de ser silenciosa. Cada paso de ella por la tienda era seguido, calculado, observado desde lejos. No había gestos abiertos ni acusaciones directas, solo una presencia constante que transformó el espacio en algo hostil. El tiempo comenzó a sentirse más lento, más pesado. Sus manos se tensaron sin darse cuenta. No por culpa, sino por experiencia. Sabía reconocer ese ambiente. Ya lo había vivido antes. Mientras revisaba un estante, notó cómo el personal se movía de forma coordinada. No era casualidad. Uno observaba desde el fondo, otro fingía ordenar productos cerca. El gerente, con el ceño endurecido, la miraba como si ya hubiera tomado una decisión. No importaba que ella actuara con calma, que no hiciera nada fuera de lugar. Para ellos, su presencia ya era suficiente. Sin que ella lo supiera, una llamada se estaba realizando. No hubo advertencia ni intento de aclarar nada. Solo una suposición convertida en acción. En ese instante, la situación dejó de ser incómoda y pasó a ser peligrosa. La mujer percibió el cambio. El aire se volvió denso. Algo estaba ocurriendo detrás de escena, algo que no podía controlar. Trató de mantenerse serena, de terminar rápido y marcharse. Pero el daño ya estaba hecho. Cuando se acercó a la caja, la tensión explotó en forma de miradas duras y movimientos apresurados. Ya no era una clienta. Era un problema. Minutos después, la tienda dejó de sentirse como un espacio público. Se transformó en una trampa. Cada sonido se amplificaba. Cada segundo contaba. Afuera,
Una patrulla se aproximaba, convocada por una versión distorsionada de la realidad. Una versión donde ella no era una mujer haciendo compras, sino una amenaza imaginaria. Cuando las autoridades entraron, la atmósfera cambió por completo. La calma forzada se rompió. El control ya no estaba en manos del gerente, pero el prejuicio seguía presente. La observaron como si buscaran confirmar una sospecha que nunca existió. Su dignidad fue puesta en duda sin pruebas, sin palabras, sin humanidad. Ella permaneció firme, pero por dentro el miedo crecía. Sabía que situaciones así podían escalar rápidamente, demasiado rápido. Un mal gesto, una interpretación errónea, y todo podía salirse de control. No era solo humillación, era el riesgo real de que su vida cambiara para siempre por una mentira. Mientras tanto, fuera de la tienda, alguien más se acercaba. Una figura completamente ajena a lo que estaba ocurriendo, pero profundamente conectada con ella. Nadie dentro lo sabía aún. Nadie imaginaba que el poder que habían ignorado estaba a punto de cruzar esa puerta. El gerente seguía convencido de haber hecho lo correcto. El sistema funcionaba como siempre lo hacía. Pero lo que parecía un acto rutinario estaba a segundos de convertirse en un error monumental. Y justo cuando la situación alcanzaba su punto más frágil, cuando todo parecía inclinarse en su contra, una presencia inesperada cambió el equilibrio. Un solo paso dentro de la tienda bastó para detenerlo todo. Porque en ese momento, la historia dejó de ser sobre sospechas y empezó a ser sobre consecuencias. El momento más crítico llegó sin aviso. La tienda quedó en un silencio tenso, casi irreal, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. La mujer estaba rodeada, no físicamente, pero sí por miradas cargadas de sospecha y poder. Su cuerpo permanecía inmóvil, firme por fuera, mientras por dentro luchaba contra una oleada de miedo que amenazaba con desbordarse. No había hecho nada mal, y aún así, estaba siendo tratada como si su sola presencia fuera una amenaza. Cada segundo se sentía eterno. Las autoridades evaluaban la escena con frialdad, buscando justificar una intervención que nunca debió existir. El gerente observaba desde atrás, convencido de que el sistema lo respaldaría, de que su decisión no tendría consecuencias. Para él, era un procedimiento más. Para ella era su dignidad, su seguridad y su vida las que estaban en juego. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La puerta se abrió nuevamente. Una figura entró con paso firme, sin prisa, pero con una presencia imposible de ignorar. No levantó la voz. No hizo gestos exagerados. Simplemente avanzó. En ese instante, el equilibrio de poder cambió por completo. Las miradas se desviaron. La atención se fragmentó. Algo en el ambiente se quebró. El rostro del gerente perdió color. Las autoridades dudaron por primera vez, porque esa persona no era un cliente más. No era un espectador. Era alguien cuya identidad transformaba la narrativa entera. La mujer levantó la vista y lo reconoció. En medio del caos silencioso, sintió una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque no estaba sola. Rabia porque nunca debió necesitarlo para ser tratada como un ser humano. La verdad comenzó a imponerse sin necesidad de palabras. La llamada, la sospecha, la humillación, todo quedaba expuesto. No como un error inocente, sino como un acto nacido del prejuicio. El sistema que había actuado con tanta seguridad ahora se veía obligado a mirarse al espejo. Ese fue el instante decisivo, el punto sin retorno. Cuando quedó claro que no se trataba solo de una mujer injustamente acusada, sino de un abuso que ya no podía ocultarse. Y mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, una pregunta flotaba en el aire, imposible de ignorar. ¿Qué sucede cuando quienes abusan del poder descubren que lo han hecho contra la persona equivocada? Todo terminó sin arrestos, sin esposas, sin sirenas alejándose, pero nada volvió a ser igual. La mujer salió de la tienda con la cabeza en alto, aunque por dentro llevaba una herida profunda, no por el miedo, sino por la verdad que quedó expuesta.
sin poder, sin apellido, sin estatus, su historia habría terminado de otra forma. El incidente no quedó en silencio. Hubo consecuencias, miradas que bajaron, explicaciones tardías. Pero el daño ya estaba hecho, porque esto no fue un error aislado, fue un reflejo de algo mucho más grande. Esta no es solo su historia, es la de millones que siguen siendo sospechosos por existir. La pregunta es inevitable. ¿Cuántas veces más tendrá que repetirse antes de que el cambio sea real?